Adelante, Javier, ya puedes empezar. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, vamos a empezar la charla esta de hoy. Les voy a comentar un poquito. Yo soy biólogo, soy investigador de CONICET, soy profesor en la Universidad Maimónides, y me propusieron hacer esta charla que en principio parecía una cosa fácil y sencilla, pero cuando uno va agregando los detalles, se da cuenta que puede llegar a hablar 6 días seguidos. Así que no se preocupen, lo vamos a hacer más corto. Voy ahora a compartir la pantalla. ¿Ven la presentación? Perfecto. Bueno, les comento la intención primera que me dijeron que tiene esta charla es, bueno, en el marco de este mes de investigación en la Universidad Maimónides, es dar charlas para personas que están interesadas en la investigación, que no son investigadores, a lo mejor, que quizás quieren estudiar alguna carrera relacionada con la investigación y que tienen muchas dudas. Yo entiendo esto porque todos tenemos dudas, todos tuvimos dudas. La mayoría de nosotros quizás cuando empezamos a estudiar, cuando éramos adolescentes, teníamos menos de 20 años, empezamos a estudiar en la facultad, aunque íbamos a estudiar una carrera relacionada con la ciencia, a lo mejor muchos no teníamos idea cabal, idea terminada, exacta de qué se trataba. Sabíamos que nos interesaba investigar, o la ciencia, o ser científicos, o alguna vocación más micro, ser biólogo, ser geólogo, ser físico, químico. Pero es cierto que hay muchas dudas, incluso la gente, yo les comento, tengo un vecino, por ejemplo, que me hace preguntas, me dice, vos que sos biólogo, ¿cuántas hojas tiene un árbol? Y yo digo, no lo sé, y me mira extraño, ¿no? Como diciendo, epa, ¿cómo no lo sabés? O, ¿las cucarachas duermen? Yo le digo, pero Ricardo, no lo sé eso, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, pero sos un investigador, sos un biólogo. Entonces, bueno, hay muchas preguntas que uno se puede hacer, algunas las vamos a contestar. Les voy a contar antes, entonces, le contaba que yo soy profesor en la universidad. Estos son todos, estos logos que están viendo, estos 4 logos, son todos, digamos, los logos institucionales que abarcan al grupo de investigación al que pertenezco. Les voy a presentar a la gente. Primero, por supuesto, la Universidad Maimónides, que es donde estamos, el lugar físico que tenemos donde trabajamos. Después tenemos el CONICET. Nuestro grupo somos todos investigadores del CONICET o becarios también del CONICET. Pertenecemos al Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas, en particular al Departamento de Biología Marina, y nosotros somos el Laboratorio de Invertebrados Marinos. O sea, toda esa burocracia nos define y nos abarca. Cuando me ofrecieron hacer esta charla, me dijeron que bueno, que tenía que ser más o menos en el ámbito de nuestro quehacer de trabajo, pero con una mira un poquito más general, no solo hablar de nuestros estudios particulares, sino de algo más general acerca de la ciencia, del quehacer científico, de esos datos y esas preguntas que yo les decía, uno se hace acerca de la ciencia. Nosotros nos dedicamos en particular en el grupo, para que ustedes vean más o menos cuántos somos, a estudiar ecología, fisiología, distribución geográfica de comunidades bentónicas. Comunidades bentónicas son todos los organismos que viven en el fondo del mar. Y esto lo hacemos en Patagonia, en Antártida y en zonas subantárticas, digamos, antes de llegar a la Antártida. Zonas frías, pero que no son todavía la Antártida.
Los integrantes somos varios. Está la doctora Patricia Pérez Barros y la doctora Analía Pérez, que son investigadoras del CONICET, la doctora Paula Cosi, Mariel Ojeda, que son becarias postdoctoral del CONICET. Quiere decir que ya son doctoras, pero todavía tienen una beca especial para personas que ya son doctoras. Y las licenciadas Cintia Fraise y Tatiana Noyabat, que están haciendo su doctorado, son becarias doctorales del CONICET. Quiere decir que cuando terminen esta etapa, esta beca, van a ser doctoras y después van a ser becarias postdoctorales, si tenemos suerte, y si todavía tenemos mucha más suerte, van a ser investigadoras. Y después, bueno, el último, ahí soy yo. Bueno, cuando yo les decía, cuando me ofrecieron esta charla, me dijeron, mira, la charla se llama Investigación, ¿qué, cómo y por qué? ¿No? Parecía que, bueno, dije en un principio, abarcamos todo, ¿no? ¿Qué, cómo y por qué? Pero pensando un poquito, cuando empecé a armar la charla, digo, ¿quiénes también? Digo, bueno, ¿quiénes son los investigadores? ¿Qué particularidad tienen? ¿Cualquiera es investigador o cualquiera no es investigador? ¿O qué tiene que hacer uno para ser investigador? ¿Dónde? ¿Dónde se investiga? Yo estoy seguro que todas estas preguntas son... Yo algunas las tuve que buscar, porque no tenía todo en la cabeza. ¿Para qué? ¿No? Eso muchas veces es una pregunta que uno se hace, o que las personas se hacen. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué se hace, no? Está bien que todo tiene que tener un fin, pero hay cosas que no se hace, qué sé yo. ¿Para qué se escribe poesía? Bueno, porque es una característica del ser humano, solo nosotros escribimos poesía. Y también solo nosotros investigamos. ¿Cuántos son los científicos? ¿Cuántas personas se dedican a esto? ¿Somos bichos raros? Porque ustedes cuando se empiecen a conectar si estudian o si tienen parientes o amigos que son científicos y se empiezan a conectar con personas que están dentro del ámbito de la ciencia, se van a dar cuenta que conocen muchos. Y van a decir, pero hay científicos por todos lados. Uno escucha en la radio y cada 2 notas llaman a un investigador del CONICET y le preguntan, ¿la vacuna rusa sirve? ¿El cambio climático? Mi perro tiene sarna, bueno, si los agarra mi vecino, los vuelve loco. Como que hay muchos o hay pocos, hay muchos pero son suficientes, después lo vamos a ver. Y por último, ¿cómo se financia todo esto? ¿Quién lo financia? Como toda actividad, necesita dinero, necesita recursos económicos para llevarse a cabo. Bueno, esto lo vamos a ver también. Entonces, vamos a empezar de a poco. Con la pregunta, una de las preguntas, esa pregunta ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los científicos? En forma general, ¿no? Porque a lo mejor es más fácil decir ¿qué hace un geólogo dedicado a la prospección petrolera? Bueno, estudia el suelo para ver dónde puede haber petróleo. Pero en general, ¿qué hacemos? Los científicos lo que hacemos es diseñar, hacer planes de trabajo, dirigir investigaciones, ensayos, tanto básicas como aplicadas. Esto en general. Cuando yo digo dirigir investigaciones, ensayos, uno cuando dice ensayos, automáticamente nuestro cerebro está programado para pensar en experimentos. Cuando uno dice experimentos, está muy seguro de que un experimento es una persona en un laboratorio mezclando cosas con frasquitos, haciendo algo parecido. Si uno tuviera que dibuje un científico haciendo un experimento, uno dibuja en un laboratorio, un señor con guardapolvo y anteojos y barba, si es posible. La barba es muy importante para el estereotipo científico, pero vamos a ver que va mucho más allá que eso.
Y decimos tanto básicas como aplicadas, ¿no? A veces la investigación científica solo tiene por objeto producir conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Responder preguntas acerca del universo y que sepamos algo que antes no sabíamos. ¿Mm? Quizás en la vida diaria inmediata uno puede decir, ¿y eso para qué sirve? O puede ser más aventurado y decir, eso no sirve para nada. Eso es investigación básica. A la larga, lo que se ve es que todo sirve, ¿no? Un señor en un laboratorio descubre una partícula atómica que antes no existía y uno dice, esto no me cambia la vida, pero años después le cambia la vida. O descubre una fuente de radiación que por accidente hace que una barra de chocolate que tenía en el bolsillo se derrita, un accidente de laboratorio, y todo el mundo dice, lo carga y dice, ¿qué hiciste? Una macana, ¿para qué sirve esto? Y años después es el horno a microondas que tenemos en la cocina. Esto es una anécdota real la que les acabo de contar. Hay muchas cosas que parecen básicas, pero que terminan siendo aplicadas. Y aplicadas, investigaciones dedicadas directamente a algo aplicado es cuando uno lo hace con un fin que ya no es básico, sino que dice, yo quiero solucionar tal problema. Puede ser un problema de salud, un problema de algún material, de ingeniería, un problema, el que se les ocurra puede ser sujeto de una investigación para tratar de solucionarlo. Otra pregunta, entonces, es ¿para qué? Esto un poquito yo ya se los acabo de comentar. Cuando nosotros desarrollamos esta nueva información acerca del mundo que nos rodea, sabemos cosas que antes no sabíamos. La idea es comprender cómo funcionan las cosas, comprender cómo funciona el universo, ¿no? O resolver problemas particulares. Pero digamos que para eso es para lo que investigamos. A veces estas preguntas parecen ser preguntas de nerd, ¿no? Que dice, esto le interesa solo a los científicos. A veces no. A veces es una tarea que se nos da y nos dicen, resuélvame esto. Ustedes son los científicos, resuélvanme esto. Esto lo habrán escuchado mucho últimamente. Hace un año que estamos tratando de resolver un problema de una pandemia que, bueno, los únicos que nos van a decir un día, miren, hemos hecho todos los experimentos, hemos hecho todas las pruebas, vaya y dese esa vacuna, son los científicos que están trabajando para eso. ¿Cuántos? ¿Cuántos somos? Esto, por supuesto, yo también lo tuve que buscar, porque no hay muchos datos. Ustedes saben que el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es un organismo del Estado, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se llama Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que reúne a científicos que están enmarcados en lo que se llama la carrera del investigador. La carrera del investigador es un ámbito donde los investigadores investigamos en muchas áreas diferentes y y estamos asignados o pertenecemos a diferentes categorías que son, en general, tienen que ver con la experiencia, con los años que uno va perteneciendo al CONICET y demás. Y el CONICET nos divide en áreas del conocimiento. Ustedes ven acá, en este cuadrito, están las diferentes áreas en que el CONICET divide a los investigadores y la cantidad. En total somos unos 10.000, no, más cerca de 11.000, pero esto que les estoy mostrando es solo los científicos que están dentro del ámbito del CONICET. Hay
4 veces más científicos en otros ámbitos. Después vamos a ver, cuando contestemos a la pregunta ¿dónde?, vamos a ver dónde están. Pero 10.000 en todo el país, divididos en ciencias sociales, humanidades exactas, biológicas, agrarias, ingenieros. Más o menos dentro de este esquema se tienen que abarcar todas las profesiones que existen, porque como vamos a ver, en general, todas las profesiones son susceptibles de hacer ciencia. Este es otro ranking de científicos. Este es el ranking que hace el Banco Mundial, que hace un ranking todos los años de 66 países del mundo, y lo que cuenta el Banco Mundial como un dato que tiene que ver con el desarrollo de los países es la cantidad de científicos por millón de habitantes que hay. Estos son los 6 primeros, los 5 primeros, el sexto lo voy a poner ahora. Estos son los 5 primeros. El que más tiene, el país que más tiene es Israel, que tiene 8.255 científicos por cada millón de habitantes. Está en el puesto 1. Y después vienen Dinamarca, Finlandia, Corea, Suecia. Como ven, venimos de Medio Oriente, Israel, nos vamos a países escandinavos, saltamos a Corea y Suecia. También ustedes ya lo estarán pensando, esto está influenciado por la cantidad de habitantes que tiene un país, ¿no? Israel tiene mucha cantidad de científicos por millón de habitantes, pero tiene pocos habitantes. Corea tiene muchos habitantes. Suecia, Dinamarca, Finlandia son países de pocos habitantes. ¿Y dónde está la Argentina, no? Eso es la pregunta. ¿Dónde está Argentina? Bueno, Argentina está en el puesto 45. Ustedes piensan 66 países, 45, estamos un poquito en el tercio más, digamos, más alejado de los primeros puestos. Tenemos 1.200 aproximadamente, 1.200 científicos por cada millón de habitantes. Así que si somos 45 millones de habitantes más o menos, estamos en 45.000 científicos. Yo les había dicho, en el CONICET hay 10.000, 11.000 más o menos. O sea que hay más afuera que adentro. Uno cuando piensa en un científico, piensa en el CONICET, pero hay muchos ámbitos donde se hace ciencia. Después lo vamos a ver. Entonces, cuando uno ve esto, dice, bueno, la cantidad de investigadores por millón, como les decía, de personas de Argentina, no es la mejor. Estamos de la mitad para abajo de la tabla. El promedio mundial de esos 66 países es 2.500 científicos por millón de habitantes. Como ven, esos primeros 5 que vimos primero están muy por encima del promedio. Nosotros tenemos 1.200, estamos por debajo del promedio, pero no estamos tan mal. ¿Y cómo estamos en América Latina? En América Latina estamos primeros. Si ustedes ven, Brasil tiene 698, Uruguay tiene 500 más o menos, y Chile 428. También acá hay que tener en cuenta, por supuesto, la cantidad de habitantes de los países, ¿no? Brasil es un país muy grande, con muchos habitantes, por lo tanto, de forma nominal, tiene muchos más científicos que Argentina, ¿no? Así que siempre cuando uno ve estas cifras, siempre va a ver de qué estamos hablando. Pero es un indicador del Banco Mundial de desarrollo de los países, la cantidad de científicos por millón de habitantes. Por eso se los muestra. Como siempre, uno puede ahondar y sacar sus propias conclusiones, ¿no? ¿Con qué financiación? ¿Quién paga todo esto? Bueno, digamos, el salario, nuestro sueldo, lo pagan las instituciones donde trabajamos.
el CONICET, las universidades. Las universidades pueden ser nacionales, provinciales, privadas. También hay muchos científicos en empresas privadas, en organismos internacionales, en fundaciones, que además de pagar los salarios de los científicos como trabajadores, también financian las investigaciones. En general, hacer investigación en ciencias es caro. No voy a decir caro, porque caro parece algo que a uno por mucha plata le dan poco. Es costoso, digamos. Es costoso. Pero bueno, como dijo nuestro primer premio Nobel de Ciencias, la Argentina es un país pobre, no se puede dar el lujo de no hacer ciencia. La financiación para los trabajos viene en general a través de lo que llamamos subsidios. En la Argentina hay una Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que es un organismo dependiente del CONICET, que es la encargada de dar subsidios. Después hay otros subsidios que son del CONICET, pero no de la agencia. Las universidades dan subsidios, las fundaciones, organismos internacionales, empresas privadas, hay muchos subsidios en forma de premios a la investigación, que se premian con dinero que se da para promover investigaciones. Hay muchas maneras, y en general, esta financiación, para obtenerla, se debe concursar de alguna manera. Los investigadores o los grupos de investigación concursan, concurso en toda la regla, ¿no? Con cupos, con un orden de méritos al que se logra acceder mediante la presentación de los antecedentes profesionales, de los planes de investigación que uno propone, donde uno tiene que decir qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuánta plata va a gastar y en qué, cuáles son los resultados que espera obtener. Y en general es un concurso abierto donde la competencia es bastante brava, ¿no? Y en general los recursos son escasos, no hay para todos. Así que esa es digamos, la manera de financiarse más común. Nosotros, en Maimónides, tenemos además una ventaja que la universidad nos ayuda mucho económicamente con equipamientos y con un montón de cosas que nos hacen mucho más fácil la investigación, incluso en épocas donde no hay muchas fuentes de financiación externas. Nosotros hemos podido mantener nuestras investigaciones gracias a la ayuda de la universidad. Esto es un caso excepcional, no se da en todos lados, pero esas son las fuentes de financiación. Entonces, imagínense que actualmente hay 64 grupos de trabajo financiados por el Estado Nacional trabajando exclusivamente en COVID-19. Se abrieron líneas de subsidios, o sea, dinero, para financiar solamente además de todas las que hay, pero esas líneas son exclusivas para grupos que trabajan en temas relacionados con COVID. O sea, el Estado tiene la potestad de decir, bueno, ahora voy a dedicar de mi presupuesto tanta plata y la voy a dedicar a esto. Y en este caso, los grupos que también tuvieron que presentar planes de trabajo y todo lo que les acabo de comentar, en investigación relacionada con COVID, tienen una financiación extra, un paquete extra de plata para llevar a cabo su trabajo por la emergencia, por la relevancia que tiene este tema en la actualidad. O sea que, como ven, las
las fuentes de financiación son muchas. Por otro lado, también hay empresas privadas, laboratorios y demás, que están poniendo mucha plata para investigar, para hacer vacunas y demás. O sea, hay flujo de dinero privado y estatal hacia la investigación. ¿Cómo se hace? Bueno, ¿por qué aparece un grabado con la cara de este señor? Bueno, este señor tenía un nombre, todo ese nombre larguito, no lo voy a tratar de pronunciar, pero en español lo castellanizamos y le vamos a decir Alacén. Es conocido como Alacén. Es un señor que nació en el año 900 y pico de nuestra era, en lo que ahora es Irak, antes no era Irak, y era un científico, matemático, físico, astrónomo, ingeniero. Ustedes saben que en la antigüedad los científicos eran muy enciclopedistas, ¿no? Abarcaban muchas áreas. Seguramente este señor sabía si las cucarachas dormían, cuántas hojas tenía un árbol, cosa que yo no le puedo contestar a mi vecino. ¿Por qué lo traigo a cuento cuando quiero contestar la pregunta de cómo se hace? Este señor es el primero que estableció un método que es muy parecido al método actual que usamos para investigar, que se llama el método científico moderno. Antiguamente la investigación era un poco, digamos, artesanal y no había muchos métodos establecidos. O sea, los investigadores eran muy parecidos a los magos, a los alquimistas. Se le ocurría una cosa y la sostenían y bueno, y no aportaban muchas pruebas que digamos. Por ejemplo, ustedes saben que los antiguos griegos, unos genios en matemática, en filosofía, en geometría, creían que las estrellas, uno veía de noche las estrellas, porque eran agujeros en una cúpula negra que del otro lado había una luz. Ahora es muy fácil decir, ¿cómo no se dieron cuenta que las estrellas son soles que están alejados? Bueno, no había método científico, uno podía sostener lo que quisiera y si lo hacía quizás con cierta autoridad, el conocimiento seguía durante años. ¿Qué hizo entonces Alhazen? Estableció lo que se llama el método científico. ¿Qué es el método científico? Propuso este hombre un concepto para darle validez a una afirmación propuesta. O sea, ya no bastaba decir esto es así, la naturaleza se comporta de esta manera, o un fenómeno que estamos observando se debe a tal cosa, sino que estableció un método que se quiere que sea imparcial, un método imparcial de observación y poner a prueba hipótesis que vaya más allá del interés propio de uno, que uno sea capaz de llegar a la verdad independientemente de cuál sea el deseo de uno. Esto es lo que tendría que pasar siempre con la ciencia, ¿no? Si no, uno podría llegar al resultado que quisiera. Y no es así, por suerte. Este es el método científico, que consiste en ¿qué? En investigar un fenómeno a través de la observación, de la experimentación y de formular y poner a prueba una hipótesis. Ahora vamos a hablar de esto. Esto es el método científico moderno. Alhazen lo expresaba de una manera un poco más, digamos, acorde con su época, diciendo que el hombre que investiga tiene que tener como meta la verdad, ¿no? Esto era un poco crítico de lo que él veía que sucedía en su época. Y decía que
tiene que ser crítico. Hay que ser crítico de todo lo que se lee, de todo lo que está establecido, y atacarlo, decía, desde todos lados. Atacarlo de todos lados es ponerlo a prueba, ¿no? No es atacarlo de manera física, sino atacar un problema de todos lados, a ver si es cierto, si se mantiene lo que se está sosteniendo, o si por algún flanco uno puede decir, no, ves, no se cumple. En estas condiciones no se cumple lo que se está diciendo. Lo que se hace, lo que propuso Alhazen por primera vez y lo que sostenemos hasta hoy en día, 1000 años después, es que se debe hacer un examen crítico de las preguntas, de las observaciones que uno tiene para llegar a la conclusión, una conclusión que tenga validez científica. Eso es el método científico, eso es lo que hacemos todos los científicos. Desde los biólogos, químicos, físicos, geólogos, científicos sociales, astrónomos, todo lo que se les imaginen, todo lo que se puedan imaginar que hacen ciencia, nos hemos puesto de acuerdo que tenemos que hacerlo siguiendo el método científico. ¿Pero qué es el método científico? Yo ahora les pido un poco de paciencia. Les voy a mostrar un esquema del qué es más o menos el método científico. Esto no es una clase, o sea que no hay que memorizar, no hay que aprender, nada más para que vean la lógica. Les voy a mostrar también su correlato, el correlato del método científico con la tarea que nosotros hacemos todos los días, y un par de ejemplos. Un par de ejemplos para que veamos cómo se aplica y qué quieren decir esas definiciones, que a lo mejor en un esquema uno dice, sí, perfecto, pero en los hechos, ¿qué quiere decir esto? Miren, este es un esquema simple del método científico. O sea, imagínense ustedes, muchos de ustedes, si son científicos o si lo quieren ser, tendrán en su familia, en su entorno, en sus amigos, personas que preguntarán, pero ¿y qué se hace? ¿En qué consiste? Yo estoy seguro de que mis padres nunca supieron bien qué hacía yo, a qué me dedicaba. Digamos, sí, sabían y creo que hasta estaban orgullosos, pero es algo que a lo mejor para la gente que no es del ámbito es un poco, queda como un misterio. ¿Qué hace un científico? Bueno, el método científico nos propone que lo primero que tiene que existir es una observación. Uno no dice voy a investigar cualquier cosa porque sí, sino que lo que tiene que mover la curiosidad del científico es observar un fenómeno que nos llama la atención y que decimos, epa, ¿y esto? ¿Por qué está pasando? ¿A qué se debe? De ahí nace todo. Teniendo esa observación, lo siguiente es plantear una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una explicación, una posible explicación para ese hecho que estamos observando. Después vamos a ver ejemplos, y voy a volver a esto para que ustedes vean cómo funciona en la realidad. Lo próximo que hay que hacer es poner a prueba esa hipótesis, a ver si es cierta o no. Y ahí entra la palabra experimento. Experimento no solo entendido como un experimento que uno hace en un laboratorio mezclando cosas. Experimento en general le llamamos a todo, ¿no? Hacer algo, una acción que nos permita poner a prueba la hipótesis. Un experimento puede ser en un laboratorio, puede ser en un ámbito social, en sociología, puede ser en la naturaleza, o sea, alejados del laboratorio. Un experimento puede ser una simulación, simular en computadora unas condiciones. Terminado este experimento, puede salir diferentes conclusiones.
o que aceptamos la hipótesis que habíamos propuesto, o sea, el experimento nos dio la razón, con lo cual postulamos leyes, principios, o, al contrario, el experimento nos dijo, no, no tiene razón. La hipótesis, la explicación que usted dio para este fenómeno que observó, no es la que usted dice. ¿Qué queda entonces? Bueno, revisar la hipótesis, revisar las observaciones. Si queremos seguir investigando en eso, hay que atacarlo por otro lado. Y por último, en el mundo moderno, se agregó este último cuadrito al método científico, que es la comunicación de los resultados. Se dice que si los resultados no son públicos, los resultados de la investigación no son conocidos, uno no los da a conocer, no existen, ¿no? Si yo hago una investigación solo para mí y me la guardo y no comunico los resultados, es lo mismo que si no hubiera existido. ¿Por qué? Porque no contribuye a que la humanidad tenga nuevos conocimientos ni nada, me lo guardé para mí. Así que bueno, la comunicación de los resultados. Este esquema es el que usamos para hacer nuestros planes de trabajo. Cuando decimos, quiero conseguir plata para hacer una investigación, o quiero acceder a una beca, o quiero ser investigador del CONICET, o quiero ser investigador en una universidad. Tengo que presentar un plan. Y tengo que seguir un esquema que está muy emparentado con este. Yo le puse esquema general lógico de un programa de investigación. También está la observación. ¿Qué observa uno? Yo le puse ahí patrones en el espacio o en el tiempo, porque les voy a dar un ejemplo ecológico. Yo hago ecología. Pero un patrón, ¿no? Yo observo que ciertos árboles crecen en cierta zona y no crecen en otra. Bueno, quiero saber por qué es esto, y tengo varios modelos. Los modelos que son explicaciones o teorías. Hay una teoría que dice que esos árboles no crecen ahí porque necesitan otro suelo, otras que dicen que necesitan otra agua, otras que dicen que no crecen ahí porque se las comen ciertos animales. Esas son las explicaciones o teorías. ¿Cómo se llega a esas explicaciones? Bueno, por los trabajos anteriores, por todos los científicos que trabajaron anteriormente y que tienen datos o que proponen cosas. Entonces yo propongo una hipótesis. Digo, bueno, mi hipótesis es cualquiera de esas que les nombré. Basadas en esa hipótesis, yo espero observar tal cosa. ¿Cómo lo hago? Bueno, hago un experimento. Voy a hacer un experimento para ver si esa hipótesis que estoy proponiendo es cierta o no. A esto se lo llama prueba crítica de la hipótesis nula. No voy a ahondar en esto, es algo muy específico, pero nada más lo pongo. ¿Qué hago después? Interpreto los resultados del experimento y pueden pasar dos cosas. Otra vez, igual que en el método científico. Esto es el método científico aplicado. Que tenga razón o que no tenga razón. Si tengo razón, explico la observación según el modelo que había propuesto como teoría. Si no, tendré que volver a hacerlo de nuevo. Pero vamos a ver un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo simplificado de todo esto y les voy a mostrar un paisaje lindo, aunque un poco tormentoso, pero para mostrarles un caso real. Esto que están viendo acá es una costa de mar. Es una costa sobre el canal Beagle, en Tierra del Fuego. Se ubican ahí abajo de todo donde termina la Argentina continental, digamos. Este trabajo formó parte de una tesis doctoral de una becaria de nuestro grupo, y esto que estamos viendo es la observación, lo que observamos. Nosotros observamos, por supuesto, esta es una costa de mar,
quiere decir que está sujeta a un régimen de mareas, sube y baja la marea, y observamos que en estas rocas que forman la costa, la fauna que aparece, los animales que ustedes están viendo, ahora les voy a mostrar quiénes son, no aparecen todos mezclados, aparecen en franjas, ¿no? Aparecen más abajo estos negritos que son como unos mejillones, más arriba estos blanquitos que son otros animales, más arriba aparecen otros. Esa es la observación. Cuando yo les decía patrones en el tiempo o en el espacio, bueno, acá veo un patrón en el espacio. Hay como un patrón, a grosso modo, de franjas. Y la pregunta es, ¿a qué se debe? ¿Por qué están ordenados así? Esa es la observación y la pregunta, digamos. Esto es un detalle, un acercamiento, y ahí ven, ¿no? Esto cuando uno va ascendiendo en la roca, en la costa, los mejillones ya no están más, y empieza a haber cada vez menos animales y demás. Entonces, lo primero que hicimos fue un esquema, viendo en cada nivel de la marea, los dividimos en nivel bajo, medio y alto, en cada nivel de la marea, qué bichos aparecían. Yo acá les borré de al lado de cada bicho el nombre científico, para no confundir. No tiene importancia en este sentido, en el sentido que le estamos dando a esto hoy para entender un poco el método científico. Bueno, la idea es esta. Este es el esquema de cómo están dispuestos los organismos ahí. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿cuál es la hipótesis? ¿Por qué están ahí? Para contestar eso tenemos que poner a prueba, una prueba crítica, dijimos, esa hipótesis. Muy bueno, lo hicimos mediante un experimento. Un experimento que lo hicimos en el lugar mismo, se llama un experimento de campo. Lo que hicimos fue ir durante 5 años seguidos a esa zona, una vez en cada estación del año, y hacer experimentos que nos permitieran responder la pregunta, ¿por qué tal animal está en tal nivel de la marea y no está en otro? ¿Cuáles eran los modelos, las teorías, las explicaciones? Porque esto, la disposición de diferentes animales en diferentes niveles de la costa, aparece en todo el mundo, pero en cada lugar del mundo se debe a cosas diferentes. Entonces, estudiando la bibliografía, lo que hicieron otros investigadores, vimos que había diferentes niveles, diferentes explicaciones. Estaban los modelos de estrés fisiológico, ¿qué son estos? Bueno, los animales que están más abajo en la costa y no están más arriba es porque necesitan la humedad del agua, una cuestión de alimentarse. Algunos entonces soportan más la falta de agua y se van más arriba, otros más abajo. Ese es un modelo fisiológico. Otro modelo, la competencia. Hay escasez de recursos y hay especies que compiten mejor que otras. O sea, 2 especies no tienen problema de vivir en cualquier lugar, pero una explota los recursos mejor que la otra y la desplaza. Eso es un modelo de competencia. Modelos que tienen que ver con la depredación, o sea que en cierto nivel hay organismos que se comen a otros, entonces a esos que se están comiendo no los encontramos. Modelos que tienen que ver con el azar, que sucedió algo que eliminó por azar a los individuos que no observamos en cierto nivel de la costa. Y por último, modelos de reclutamiento fallido, en este caso en particular, todos estos organismos tienen larvas que salen al mar y después la larva tiene que volver a la roca y ahí establecerse. A veces en algunos lugares del mundo se observó que por algún problema las se van y no vuelven, entonces ese organismo ya no está. Bueno, todas estas eran posibles explicaciones a lo que veíamos y lo tuvimos que poner a prueba para llegar a la conclusión de cuál de ellas era. Entonces, propusimos hipótesis. Las hipótesis son afirmaciones acerca de eventos desconocidos basadas en un modelo para
cada nivel de la costa y cada organismo tuvimos hipótesis diferentes. Algunos organismos creíamos que no estaban en cierto nivel de la costa por estrés fisiológico, en otros lados había competencia, en otros lados había depredadores, y tuvimos que armar experimentos para poner a prueba cada una de esas hipótesis. Había muchas, era una tesis doctoral que se caracterizan por ser trabajos muy largos y con muchas preguntas, muchas hipótesis, y estas son algunas de las hipótesis que habían. Se las muestro nada más, no le den mucha bolilla al nombre de las especies, nada, para que vean la forma que tienen una hipótesis cuando uno la expresa, cuando uno la tiene que poner en escrito. Una hipótesis es una afirmación. Por ejemplo, en el intermareal alto, el sustrato libre va a ser ocupado más rápidamente por unos organismos que por otros. Sustrato libre es decir, vamos a hacer el experimento de limpiar un pedazo de esa roca y ver quién lo coloniza primero. Otras parecidas a hipótesis tienen que ver, si ustedes ven, tienen que ver con el reclutamiento, es la última, el reclutamiento de las larvas. Otras tienen que ver con la competencia, otras tienen que ver con la depredación, y todas y cada una tienen que ser puestas a prueba con un experimento. El trabajo, como ven, es arduo. Este es un esquema para que ustedes vean. Lo que hicimos fue establecer distintas parcelas en esa roca con distintos tratamientos. Algunas las pelamos y las dejamos libres para ver qué pasaba. A otras las pelamos todas y les pusimos arriba una malla tipo un mosquitero para que no puedan entrar los depredadores, a ver qué pasaba. A otras las dejamos intactas con este mosquitero, y todas ellas respondían a experimentos que tendían a respondernos las preguntas que nos estábamos planteando. Esto, para que vean, es un pedacito de una publicación para mostrar el final de ese proceso que habíamos visto, ¿no? Con la publicación de los resultados. Para que vean el aspecto que tiene, además, no quiero discutir acá el trabajo. Pero bueno, no siempre fue así. Cicatrices del pasado, le puse a esto. De esto hablo siempre, porque no siempre el método científico estuvo tan universalmente difundido, ni tuvo tantos adherentes como ahora. Los que tenemos más de 50 y algo de años, tenemos una cicatriz en el brazo que es parecida a esta. Hay otra parecida a esta que tenemos, que es la de la vacuna de la tuberculosis, pero esta es la vacuna antivariólica, la vacuna de la viruela, ¿no? A veces en el hombro se daba, a veces en la pierna bien arriba, a las mujeres se le daban las piernas bien arriba, y es una cicatriz del pasado, porque la viruela, la vacuna antivariólica, fue retirada del calendario oficial después del último caso. En 1977 se registró el último caso en el mundo de viruela. No existe más la enfermedad. No existen enfermos de viruela. Se erradicó, y se erradicó con una vacuna. Qué bueno, ¿no?, que nos pase eso ahora, pero... Y esa vacuna fue fruto de una investigación que vamos a ver ahora, que quizás fue un poquito improvisada, quizás en el tiempo actual no se podría hacer así, violaría 10.000 leyes éticas, pero en ese momento funcionó. Hay dos enfermedades, las únicas dos enfermedades en el mundo son la viruela y otra que se llama peste bovina, que son dos enfermedades que no existen más y fueron erradicadas por el ser humano con vacunas. Así que, bueno, cuando estén tentados a pensar que el ser humano es
siempre es malo, es lo peor, algo bueno hemos hecho. La viruela era una cosa muy seria, una enfermedad infecciosa, grave, causada por un virus, no tenía tratamiento específico, nunca lo tuvo. Lo único que se pudo hacer es vacunarla, no hubo cura. Se contagiaba por saliva, por ropa, sábanas. Se estima que solo en el siglo XX murieron de viruela 300 millones de personas. Mucho, ¿no? Estamos hablando, imagínense que estamos hablando cuando nos dicen 400 muertos por coronavirus, nos alarmamos, es mucho. Un tercio de los que se infectan por viruela mueren, y los otros quedan bastante dañados, puede causar ceguera. Una consecuencia muy, muy común de la viruela es que deja marcas en la cara. Cuando era chico yo tenía un vecino, don Alejo, que tenía estos hoyos, marcas en la cara, se le decía picado de viruela. Era una persona que cuando era chico había sufrido viruela y había quedado marcado para toda la vida. También se los decía hoyoso de viruela. Bueno, la primera evidencia física el primer hoyoso de viruela que conocemos en la historia es Ramsés V, cuando sacaron la momia, que viene de 1000 años antes de Cristo, vieron que tenía rastros de haber tenido viruela. O sea que no se salvaba ni la realeza ni nadie. ¿Cómo fue el tema de la vacuna? Quiero contarles esto para que lo analicemos con la perspectiva que estamos viendo de método científico y la pregunta ¿qué hacemos los científicos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde? ¿Cómo? Edward Jenner era un médico británico, nació en 1749, y un médico rural, en 1762, estaba haciendo una consulta y una mujer que trabajaba de ordeñar vacas, era un trabajo eminentemente femenino el de ordeñar vacas, le dijo: yo no me puedo enfermar de viruela porque ya estoy vacunada. Las personas que trabajaban con las decían que existía algo que era vacunarse, que era cuando uno estaba en contacto con las vacas y se contagiaba la viruela de las vacas, no podía contagiarse la viruela humana. Esto era un conocimiento popular. Decían, no, yo ya estoy vacunada. Yo ya me infecté con viruela bovina, no voy a tener la viruela humana. Esa frase es la observación. Lo que dijo Jenner, lo que llamó la atención de Jenner, dijo, epa, como todas las personas que contraen una enfermedad no se pueden enfermar de la otra. Interesante, porque si esto fuera así, tenemos algo muy importante para luchar contra la viruela, que es terrible. Lo que veía Jenner era que a él lo consultaban en el consultorio las ordeñadoras porque tenían unas pústulas, como unas ampollas de pus, pero que eran benignas. Las vacas se las contagiaban, estaban en las ubres de las vacas y ellas por ordeñarlas se las contagiaban. Lo que hizo fue diseñar entonces un experimento, una investigación para poner a prueba la hipótesis de que si uno se contagiaba primero con la viruela bovina, no se contagiaba con la viruela humana. O sea, tengo la observación, la hipótesis
y vamos al experimento. Es interesante ver el relato, porque el mismo Jenner escribió, y lo que hizo fue tomar un niño de una trabajadora de 8 años, y lo infectó a propósito con la viruela vacuna. O sea, agarró una pústula de una trabajadora enferma de viruela, le sacó un poco de esa pus, le hizo unos tajos en el brazo al chico y le administró eso. Arriesgado, ¿no? Un niño de 8 años. Hoy en día, imagínense, ¿no? Estaría preso. Entonces él dice, bueno, para observar mejor cómo evolucionaba, le inoculé la viruela vacuna a un niño de 8 años. Está muy buena la historia porque acá estoy resumiendo, pero se sabe el nombre del niño, todo. Y lo que hace es ir día por día viendo cómo evolucionaba. Dice que al 7º día se quejó un poco de pesadez en el hombro, perdió el apetito, tuvo frío, o sea, tuvo fiebre el chico. Pasó la noche medio mal, pero al día siguiente ya estaba bien. Entonces lo que hizo fue otra cosa. Dice, pero vamos a asegurarnos. Agarró y no se le ocurrió mejor cosa que contagiarlo con la viruela humana, la viruela que es mortal, para ver si realmente había sido. Y bueno, y funcionó. Perfecto, dice, no, le aparecieron las mismas ampollas, todo, pero al cabo de unos meses se la volví a poner, la viruela humana, y ya no pasó nada, ya estaba vacunado, digamos. Imagínense, ahora nos ponemos delicados porque la vacuna rusa tiene solo 40.000 voluntarios en que probar la vacuna en la fase 3. Estamos un poquito quisquillosos. ¿Cómo aplicó Jenner el método científico? Bueno, vamos a resumir. ¿Qué hizo? La observación ya la vimos, cuando había una persona contagiada con viruela vacuna no se contagiaba a la humana. La hipótesis es que de alguna manera, si se infectaba intencionalmente con la viruela vacuna, no se contagiaba a la humana. Digo de alguna manera, porque en ese momento no se conocían los virus, él sabía que había algo, él lo llamaba sustancia purulenta o algo así, pero no se conocían los virus, no se conocían nada, por eso de alguna manera. La prueba, bueno, lo que acabamos de ver. Le infectó primero con la viruela vacuna y después con la viruela humana. Igual después lo hizo con otros chicos, se entusiasmó y dijo, vamos a seguir probando. Y siempre le funcionó. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el primer chico por algo no funcionaba? ¿No? Se moría, bueno, no se hubiera descubierto la vacuna durante mucho tiempo, al final se hubiera descubierto. Porque ahora tenemos mucha ventaja. Imagínense, ahora estamos queriendo crear una vacuna, pero sabemos que es un virus, sabemos cómo actúa, lo tenemos al virus secuenciado el ADN. En ese entonces era a ciegas. La conclusión fue, bueno, que infectar a una persona con viruela vacuna la protege contra una infección de viruela humana. Así aplicó el método científico. Por supuesto que hay muchas cosas que van más allá del método científico, que tienen que ver con la ética, que por suerte hoy tenemos mucho control de ese tipo de cosas en investigación. No podemos ni matar un ratón sin seguir un protocolo ético, y está muy bien que lo hagamos así, sin seguir un protocolo de respeto a la vida, de evitar el sufrimiento, de todo lo demás. Así que imagínense esto. Algunas cosas que no tuvo en cuenta Jenner para criticar un poco. Bueno, ustedes saben que los estudios clínicos, para conectarlo un poco con lo que pasa con el COVID, los estudios clínicos se hacen con voluntarios,
se dividen en dos grupos, a algunos se les aplica la vacuna, a otros se les aplica un placebo, tienen que ser aleatorios, o sea, se tienen que dividir al azar los grupos, se habla del doble ciego, o sea que ni el médico ni el paciente sabe qué se está administrando. Hay una autorización de organismos gubernamentales, en el caso argentino, la ANMAT, y en todos los países hay y comités de ética para monitorear los protocolos, no se puede hacer cualquier cosa. Para garantizar los derechos de los voluntarios que aceptan participar, tienen que tener un consentimiento informado, hay que explicarles qué pasa, lo tienen que firmar. De todas maneras, si sale mal algo, el voluntario sigue teniendo todos los derechos legales para hacerle juicio a quien quiera. O sea, todas cositas que en 1700 y pico no existían. Y en cuanto a los niños, bueno, no se puede hacer experimentos. No recomendamos hacer experimentos con niños con enfermedades mortales. Son menores de 18 años, tienen que ser autorizados por los padres. Incluso el niño, si es mayor de 7 años, tiene que dar su propio consentimiento. O sea, hay muchas cositas que eran diferentes, ¿no? ¿Qué carrera estudiar para ser científico? Porque yo di dos ejemplos, uno de un médico y otro de un biólogo. Miren, estos son los cinco premios Nobel argentinos que tenemos hasta ahora. No les puse el nombre abajo. Algunos son científicos y algunos no. Hay 3 científicos y 2 que son premios Nobel de la Paz. No les puse porque a veces cuando doy esta charla en vivo le pregunto al auditorio, ¿ustedes cuál les parece que es el científico? ¿Quiénes son los científicos? Y muchos eligen, bueno, a los de anteojos. Los científicos tienen que tener anteojos. No hay ninguno con barba, no hay ninguno con guardapolvo, pero digamos, lo que yo les quiero mostrar cuando muestro esto es decir, no hay un estereotipo del científico, no hay ni siquiera una sola carrera para ser científico. Bueno, les voy a mostrar los nombres. El primero es Carlos Saavedra Lama, el primer premio Nobel argentino, premio Nobel de la Paz. El segundo es Bernardo Hussein, que era un médico y farmacéutico que obtuvo el premio Nobel de Medicina y Fisiología, se llamaba. El tercero es Luis Federico Leluar, que era discípulo de Hussein, era médico también y era bioquímico, pero ganó el premio Nobel de Química, no de Medicina. El cuarto, César Milstein, era químico, no bioquímico, químico de exactas, doctor en química, que ganó el premio Nobel de Química. Y el último es Adolfo Pérez Esquivel, que es escultor, pintor, premio Nobel de la Paz. ¿Dónde trabajan los científicos? Esta es parecida a la lista de quienes los financian. Nada más que abajo puse puse ONGs, puse gobierno nacional, provincial, municipal. ¿Dónde trabajan? Bueno, pueden trabajar en el campo, en el mar. Ahí vemos esos biólogos en el bote, en un laboratorio, en un observatorio astronómico, en la calle, en la sociedad, los sociólogos, pero todos sin excepción en algún momento trabajan en la oficina. En algún momento hay que procesar los datos, hay que escribir, hay que difundir lo que hacemos, y lo que hace al científico, es un poco lo que les quería mostrar antes con los premios Nobel, lo que hace el científico no es su carrera, lo que estudia, sino su trabajo, ¿no? Pueden ser médicos, químicos, geólogos, odontólogos, pueden ser paleontólogos, sociólogos, lo que sea. Lo que los caracteriza es de qué trabajan y no su diploma, su título.
Porque hay científicos, además, que trabajan de otra cosa actualmente. Por ejemplo, ustedes se preguntaron si hay científicos en cargos políticos. Actualmente, por ejemplo, hay 3 ministros y un gobernador que son investigadores del CONICET. Están en licencia, son investigadores del CONICET. Hay 7 secretarios y directores de entes nacionales que son científicos también. Algunos son investigadores del CONICET y otros no. O sea que uno está definido más por de qué trabaja y cómo trabaja que por los títulos y demás. O sea, uno también puede estudiar una carrera eminentemente científica y no serlo nunca. Uno puede estudiar química, pero no dedicarse a la investigación. ¿Cómo se aprende entonces la ciencia? Se aprende en la universidad, se aprende. Por supuesto que en la universidad se aprenden cosas muy valiosas. Hay un cúmulo de información que se nos da en la universidad que es imprescindible saberlo. Y que deben existir las universidades para asegurarnos de que todos tengamos la misma base de conocimiento. Pero después, uno lo experimenta cuando empieza a trabajar de científico, hay cosas que se aprenden como se aprendían los oficios antiguamente. Un chico a los 14 años empezaba de ayudante en un taller donde le enseñaban el oficio. A veces nosotros aprendemos así, nos recibimos o no, todavía somos estudiantes, empezamos a trabajar en un laboratorio al mando de un investigador, donde nos van enseñando qué hacer, cómo hacerlo, vamos haciendo nuestras primeras armas, y así vamos avanzando, vamos aprendiendo el oficio, independientemente de lo que aprendemos en la facultad. Por eso uno puede ser un médico que no está formado para hacer investigación, sino para curar gente, pero ser un científico. Uno puede ser un ingeniero que termina siendo científico. César Milstein era un gran convencido de esto y decía que la ciencia se aprende como artesanía, no en los libros, sino en los contactos directos, a través de las instituciones. Se adquiere a través de maestros. Y él lo sabía muy bien. Él intentó entrar en el grupo de trabajo de Leloir, que era un premio Nobel, y lo rechazaron porque no había lugar. Entonces le escribió muy temerariamente a un investigador inglés que había ganado 2 premios Nobel. Y le dijo, perdido por perdido, le dijo, me gustaría trabajar en su laboratorio. Y este investigador le dijo, sí, véngase. Y años después ganó él mismo el premio Nobel. Ahí aprendió el oficio. Y lo aprendió muy bien. Es el creador de los anticuerpos monoclonales. Es un genio. Yo tuve oportunidad de hablar con él y de verlo una vez que vino de visita a Exactas a dar una charla después de ganar el premio Nobel, y es otro nivel, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos la ciencia, grandes rasgos de qué se trata, cómo se hace, quién la paga, quiénes somos, dónde trabajamos. Como ven, a nosotros nos interesa, es como un juego. Además de pensar que hacemos algo útil, es un juego apasionante. Así que a los que estén pensando en estudiar algo relacionado con la ciencia, sean curiosos, les interese relacionarse con las personas y con la naturaleza, háganlo, es lo más lindo del mundo. Nada más. Vamos a poner... si quieren, yo había dicho, no sé, Lautaro, si me estás escuchando, ¿podemos hacer alguna pregunta o charlar, aunque sea 2 minutos? Sí, A ver sí, si... sí. Pueden
si quieren, para que sea más ordenado y que vos puedas releer las preguntas por las dudas, las pueden dejar escritas. ¿Qué más? Matías dice, estoy investigando ausentismo y satisfacción laboral en enfermería. Me sirve Sí. como guía desde otras perspectivas. Esa es la frase completa. Claro, según Matías, según como vos lo hagas eso, cómo lo investigues, le podés dar un carácter científico al seguir un método, al poner a prueba hipótesis que tengas y demás. Y también eso, bueno, yo no lo di como ejemplo, pero hay muchas ciencias sociales, ¿no? Muchos que se tratan de estudiar el comportamiento de las sociedades y demás, es interesantísimo. Después todas felicitaciones, Yolanda dice excelente, muy buena charla, felicitaciones doctor Calcaño. Agrego un comentario. Para aprender esa artesanía que es investigar, es muy bueno que los estudiantes de cualquier carrera participen en los proyectos de investigación. Sí, eso que dice Alfredo, bueno, el doctor Vitulo es el vicerrector de ciencias de la universidad. Algo de eso sabe, les aconsejo que lo escuchen. Eso es primordial. Uno cuando ya está adelantado en la carrera tiene que ir a los laboratorios, golpear la puerta y decir, yo soy alumno de la carrera, estoy en tal año, quisiera participar en el laboratorio, en las tareas de investigación, quisiera hacer mi tesis de licenciatura. Esa es la manera. Esa manera es exactamente la misma que ir al taller mecánico con 14 años y decirle al mecánico, quiero aprender el oficio. Y es la manera, es la única. Así que desde ya, por supuesto que adhiero. Todos lo hicimos. Además, eso sirve para vencer la timidez propia, para ir a buscar lo que uno quiere, para golpear las puertas, no solo de manera física, sino figurada. Uno tiene que golpear muchas puertas en estas profesiones. Así que, perfecto. Es interesante mirar las distintas perspectivas de investigar y los enfoques de cada uno que nosotros le damos. Sí, por supuesto, la investigación, eso dice Mariano Roldán, por supuesto. La investigación es además un sujeto social, no solo una cosa científica vedada a los especialistas, también es un sujeto social. Muy complicado y es muy, muy interesante. Y hay perspectivas de investigar, hay miles. A ver, nadie más. Bueno, ya los aburrí mucho. Me alegro de que hayamos tenido... ¿Cuántos asistentes tuvimos, Lautaro? Fuimos casi 40, 38. Muy bien. En realidad 36, contanos a nosotros dos. Bueno, contémonos, hagamos números. Contamos. Eso también se aprende investigando. Saber cómo contar los números y qué números poner en la cuenta y cuáles no. Bueno, entonces me despido. Cuando pase todo esto, cuando pase el temblor, como dice Soda Stereo, si alguno de ustedes alguna vez anda por Maimónides y nos quiere visitar en el 6º piso, seguramente en cualquier laboratorio, en cualquier oficina donde estamos nosotros, los vamos a atender y charlamos. Así que ojalá que eso pase pronto y me despido. Chao, gracias.